Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar continuidad al avance de la materia y a los contenidos ya plasmados anteriormente. El día de hoy vamos a hablar del tamaño del grupo. Alcover menciona la siguiente definición. Él nos dice que el tamaño de un grupo se va a conformar según las funciones de ese grupo y de lo que vaya a hacer ese grupo o el tipo de tarea que debe realizar el grupo. Entonces, yo he realizado un pequeño ejemplo acá. El grupo acá es el centro de estudiantes. El centro de estudiantes está conformado por una cantidad de personas. Dentro del mismo existen ciertas funciones que se le delegan a cada uno de los miembros que son parte del centro de estudiantes. Por ejemplo, aquí una función, el representante universitario, que una de sus tareas sería la coordinación de actividades universitarias. Bueno, vámonos al siguiente punto. Alcover menciona y dice, no resulta sencillo el alcanzar un acuerdo acertado de un tamaño de un grupo ideal. Entonces él dice que no podemos deducir cuál sería el tamaño de un grupo ideal, ya sea pequeño o grande el mismo, ¿no? Puesto que ellos dependen de múltiples variables, tales como qué tipo de grupo es, qué características de tarea harán esos grupos, o los objetivos y metas grupales a los cuales se han plasmado los grupos que se han conformado. Porque bien sabemos que las metas y los objetivos tienen diferentes relaciones según el tipo de grupo o finalidad que ellos, con el fin de que ellos se han conformado, ¿no? Ahora vámonos al siguiente punto. En el siguiente punto nos hablan otros autores sobre cómo se conforma un grupo o qué se cree que sería un grupo ideal. Según los autores, 12 es un grupo ideal para un equipo de trabajo. 7, 5 o 4 es un número ideal igual para un equipo de trabajo. Ahora, Alcover nos menciona las ventajas y desventajas de conformar un grupo mayor y un grupo menor. Vamos a iniciar con el primer punto, ¿no? Con las ventajas de conformar un grupo mayor. Nos da a entender acá que una de las ventajas que anteriormente ya lo habíamos trabajado en clase, entre más personas conformen un grupo, vamos a tener la oportunidad de conocer varias percepciones de las personas. Y eso es una ventaja para consolidar a un grupo. Y los grupos mayores siempre están conformadas de una cantidad numerosa de personas. Entonces vamos a poder saber de esas personas sus aptitudes, sus conocimientos, sus habilidades, su energía y su tiempo. Posterior a eso, gracias a esa numerosa cantidad de personas que conforman ese grupo, vamos a poder resolver determinados problemas y darle solución. Y por supuesto, tomar decisiones ante ciertas problemáticas que genere, por ejemplo, cierta actividad que desempeña el grupo, ¿no? Esa es una de las ventajas más relevantes de los grupos grandes. Ahora, yo puse un ejemplo de la empresa Panda. Anteriormente ya les había mencionado. La empresa Panda está conformada de 200 personas o un poco más. Entonces, la misma sería considerada como un grupo grande. El grupo grande de la empresa Panda se ha encontrado en una situación de conflicto en cierto momento cuando la misma iba a entrar en quiebra. Entonces, gracias a todas las opiniones y aportes de todos los miembros del grupo de la empresa Panda, han podido tomar una decisión. Y obviamente esa decisión va a tener mucha relación con el aporte y obviamente con el compromiso que tenga cada uno de los miembros del grupo. Es por eso que en ciertas problemáticas grandes, que en este caso era la quiebra de una empresa, este tipo de grupos grandes sí ayudan y aportan. Bueno, ahora vámonos al siguiente punto. Otra de las ventajas de los grupos grandes. Una de las ventajas de los grupos grandes es que vamos a tener una diversidad de personas con diferentes potenciales que son parte del grupo grande. Esta diversidad de personas nos van a traer al grupo expectativas, ideas, nos van a compartir sus valores, nos van a compartir sus experiencias y nos van a compartir sus características personales. Ahora, vámonos a las desventajas de conformar
o que se expandan nuestros grupos. Si bien podría haberse consolidado un grupo pequeño, pero sabemos que el grupo pequeño puede crecer. Y en este caso, una de las desventajas de un grupo grande viene a ser la siguiente: que haya ciertas problemáticas en la organización y coordinación. Pero esto siempre se va a enfocar en ciertos puntos. En el punto de la comunicación. Entonces va a depender del grupo de cómo manejen este punto para que no se gestione estos problemas de organización y coordinación. También se va a observar confusión tal vez en ciertas tareas de todo el equipo o del grupo grande, que puede gestionar o puede visualizarse pérdidas de tiempo en realizar determinadas funciones. Y eso obviamente tiene relación con cada uno de los componentes de la organización, porque si en sí es un grupo grande, sabemos que liderar grupos grandes es un reto, y eso va a tener que ver mucho con los líderes de cada grupo. Entonces, es una de las desventajas que ustedes van a ver en las organizaciones, que los grupos, cuando son grandes y obviamente se deja la opinión de ciertos subgrupos y demás, se generan estas problemáticas, que es el problema de la organización y coordinación entre todas las áreas. Un ejemplo, por ejemplo. Y también que cada uno de los miembros del grupo puede generar una influencia negativa, porque obviamente cierta área puede ser que esté andando bien de la organización, ¿no? Y que ese grupo esté consolidado y lo esté haciendo bien. Pero puede ser que a otros grupos no les llega la información y toda la información está distorsionada. Entonces van a manifestar ciertas conductas o comportamientos en los cuales se va a visualizar una influencia negativa a todo el grupo. Y después vamos a observar también un rendimiento bajo del grupo. Posterior a este punto, nos vamos al subsiguiente. Bueno, acá menciona claramente otra de las desventajas de tener un grupo grande. Uno, que la participación de cada uno de los miembros disminuye. No es lo mismo la participación de un miembro del grupo en un grupo grande que en un grupo pequeño. En el grupo pequeño hay más probabilidad de que le dé más tiempo de participación que en un grupo grande, porque en el grupo grande se requiere o es necesario que las opiniones sean concretas y textuales, ¿no? Entonces, que sea al punto. Entonces, eso es una de las desventajas, ¿no?, de tener un grupo grande. Ahora, el otro punto nos dice: a este hecho objetivo hay que añadirle que con frecuencia las personas se sienten más amenazadas o coartadas cuando forman parte de un grupo numeroso. Entonces nos quiere decir con este punto de que las personas se van a sentir tal vez cohibidas a participar, se van a sentir un poco intimidadas al dar su opinión, y obviamente eso va a generar como consecuencia poca participación e interacción, tal vez hasta en la toma de decisiones del grupo, ¿no? Ya, vámonos al siguiente punto. Bueno, otro punto de las desventajas de un grupo numeroso, ¿no? Otro inconveniente que presentan los grupos grandes es la tendencia a que en su seno se formen subgrupos. En los grupos grandes siempre se van a formar subgrupos. Eso es inevitable, ¿no? Lo que conlleva un aumento de conflictos potenciales, ¿no?, entre ellos, y una disminución del comportamiento cooperativo y de colaboración entre los miembros. También hay varias probabilidades que en los grupos numerosos aparezcan conductas fraudulentas o deshonestas. Este tipo de conductas son las que debemos observar en los grupos grandes, y lo van a ver, ¿no?, porque lamentablemente cuando se conforman grupos grandes hay poca interacción al 100%, y por eso también se conforman subgrupos, y esos subgrupos, por así decirlo, solamente ellos interactúan, y obviamente ya no se relacionan con los otros grupos para lograr ser un grupo en sí, porque si es un grupo mayor, necesitamos que compartan los mismos objetivos del grupo, y no podemos tal vez creer que el subgrupo cumple un objetivo y tal vez ese punto ya lo cumplí y
y eso ya estaría, digamos, ¿no? Eso no es muy importante. No sería importante para la organización, causaría mejor conflictos. Necesitamos que los grupos grandes se conozcan todos y obviamente busquen el objetivo general de la organización. También es más probable que en los grupos numerosos aparezcan conductas fraudulentas, como ya les había comentado ciertas conductas de los miembros del grupo, ¿no? Tales que van a generar o van a influir en todos los componentes del grupo, ¿no? Tal vez porque no se sienten incómodos o obligados a cumplir con las tareas que se les ha propuesto, ¿no? Y que ellos deberían realizarlo. Y obviamente también ahí se va a visualizar el grado de compromiso que tienen con el grupo. Y eso va a depender mucho de nuestra observación, ¿no? Como profesionales en este ámbito. También van a poder ver o observar comportamientos egoístas en cada uno de los miembros del grupo. Eso se visualiza en grupos grandes también. Ahora, hablemos de las desventajas de grupos pequeños. Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Una de las desventajas, en principio, un grupo que cuenta con menos miembros de los requeridos para llevar a cabo la tarea tendrá mayores problemas para afrontar con garantías el éxito de su trabajo. Esta desventaja es clara. Nos trata de decir de que a menor cantidad de personas que sean parte de un grupo, más dificultades de garantizar el éxito del trabajo que nos hemos propuesto. Pero eso va a depender de qué trabajo. Por ejemplo, si es un grupo de 3 personas y su trabajo o su proyecto es gestionar la auditoría de 1000 personas de una organización. Bueno, entonces 3 personas a un corto plazo no lo van a poder hacer. Necesitarán de un grupo un poco más grande para cumplir con las expectativas de generar esa auditoría en el tiempo más corto posible. Eso va a depender de los requerimientos, ¿no? Entonces, esa sería una desventaja, ¿no? De los grupos pequeños. Bueno, posterior a eso, hemos tocado este punto, el entorno personal grupal. ¿Por qué sería importante el entorno personal? Y este entorno personal que incide en el comportamiento de la persona en los grupos. Bueno, acá nos dice, ¿no?, la definición. Tras analizar las influencias que pueden ejercer el tamaño del grupo sobre los procesos y rendimientos grupales, existen ciertas características de personalidad de los miembros del grupo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, en el estudio del entorno personal de los grupos o de las diversidades, la variable más importante que suele analizarse puede ser agrupadas en características bibliográficas o demográficas, tales como la edad, el sexo o la raza, aptitudes o capacidades, por ejemplo, el nivel de intelecto, las habilidades generales o específicas, características de personalidad en las que influyen, entre otras muchas, ¿no?, la asertividad, la autoestima, los estilos cognitivos, la ansiedad, opiniones, tales como las actitudes, las creencias y los valores, y las apariencias físicas, etcétera, ¿no? Entonces nos dice que el entorno personal grupal tiene mucha relación con las características de personalidad de cada uno de los miembros del grupo. Y estas características de personalidad de cada uno de los miembros del grupo tienen mucha relación con sus características biográficas o demográficas, con sus aptitudes o capacidades y, por supuesto, con sus características de personalidad, ¿no? Vamos a tratar cada uno de estos puntos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como veremos acá, entorno personal del grupo, que está compuesta de las características biográficas o demográficas de los miembros del grupo, características de personalidad, aptitudes y capacidades del intelecto del individuo. Entonces, la definición nos dice, ¿no?, se denomina entorno o todo aquello que rodea a una persona o un objeto particular, pero sin formar parte de él. ¿En qué consiste el entorno? Depende
de casos particulares. Un entorno puede consistir en una serie de objetivos físicos, en una zona geográfica, en un grupo determinado de personas, etc., ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta definición? Que para esta persona, ¿cuál va a ser ese entorno con el cual él se va a desenvolver? O el entorno el cual lo rodea, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del ámbito laboral, eso es un entorno. Y hay obviamente varios entornos que rodean a una persona. Hasta en este punto que nos da a conocer el autor, entorno de objetos físicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando por ahí la persona salió a realizar ciertas actividades al área de ventas de una organización, por ejemplo, pertenece esta persona al sector industrial, donde venden productos alimenticios. Entonces, él tendrá que interactuar con los trabajadores del área de ventas y también con los trabajadores de almacenes. Posterior a eso, interactuará, obviamente, con el área de almacén, pero para interactuar con las personas de almacén tendrá que pasar por los ambientes de almacén. En los ambientes de almacén se encuentran lo que son objetos físicos que hacen funcionar el almacén. Entonces él, en ese momento, va a interactuar con esos objetos, porque va a pasar por ese ambiente, va a pasar por las cámaras, porque un ambiente de almacén tiene cámaras para refrigerar los productos. Entonces esa interacción va a ser con ese entorno, ¿no? Y hay varios, ¿no? Hay varios puntos que el individuo se relaciona, ¿no? Pero ahora nos estamos enfocando con el entorno del ámbito laboral. Bueno, pasemos al subsiguiente punto y es un ejemplo y me gustaría que ustedes lo vean y me digan su opinión. ¿Qué ven acá? Yo veo acá a 3 mujeres de distintas edades y a 2 varones de distintas edades. Bueno, cada una de estas personas tienen diferentes pensamientos, diferentes características personales, tienen diferentes, tal vez culturas, tal vez son de diferentes países. Entonces este ejemplo tiene mucha relación, obviamente, con ese primer punto, que es el entorno personal grupal, y que va relacionado con este punto. Si bien acá vemos a varias personas, puede ser que estas personas tengan características biográficas o demográficas diferentes, ¿no? Porque obviamente que este punto se relaciona a la edad, al género, a la raza o características étnicas. Se puede deducir también que tengan características de personalidad diferente, ¿no? Y también se puede entender que tal vez es claro que tienen aptitudes y capacidades intelectuales diferentes de cada uno de ellos, ¿no? Pero cada una de estas personas, ¿qué es lo que hace? Interactúa con su entorno. Nosotros estamos hablando ahorita del entorno laboral, que es este. Pero, pasado este entorno, interactúa con este entorno, interactúa con este entorno, interactúa con este entorno. Familia, educación, amigos, que es muy diferente al entorno laboral. Entonces, nosotros obviamente nos estamos enfocando en este punto. Y es claro y conciso que gracias a la interacción de otros entornos, también se genera lo que son sus características de personalidad de cada uno de estos individuos, ¿no? Ya, pasemos al subsiguiente punto, ¿no? Vamos a hablar ahora de cada uno de los puntos de cada uno de los puntos que hace el entorno personal del grupo. Que esto nos habla del individuo en sí, el cual se va a relacionar con un grupo, ¿no? Características biográficas o demográficas de los miembros del grupo. ¿A qué hace referencia este punto? Nos hace referencia a la edad de cada uno de los miembros del grupo. La definición nos dice: en lo que concierne a la conducta grupal, diversas investigaciones han destacado las consecuencias de la edad en relación con ciertos aspectos de la dinámica del grupo. ¿Qué nos quiere decir? Que ciertas investigaciones han dado o han afirmado que se va a visualizar ciertas consecuencias según la edad de relación con ciertos aspectos de la dinámica de los grupos. Ahora, este otro punto nos dice:
aunque no son tan concluyentes, o sea, nos dice que estas investigaciones, aunque no nos dan mucha información, pero sí nos dan una idea, más o menos, de por qué la edad podría incidir o podría causar ciertas problemáticas en los grupos. Nos comenta aquí el argumento. Las conclusiones relativas a las relaciones entre la edad y el liderazgo. Entonces aquí nos dice que realizaron una investigación relacionada a la edad y el liderazgo. Entonces nos mencionan, en los grupos parecen señalar que al aumentar la edad tienden a incrementarse las posibilidades de que una persona sea elegida como líder. Si bien esta variable no resulta determinante en el hecho de que el líder de un grupo sea miembro de más edad. Ya. ¿Qué nos dice según las investigaciones? Nos da a entender ciertas investigaciones que entre más tiempo o más edad tal vez tenga una persona, pueda posesionarse en el punto de liderazgo, ¿no? Que pueda ser un líder en el grupo. Un ejemplo claro. Si ustedes conforman un grupo, este grupo tal vez tiene varios años, ¿no? Y obviamente tal vez ingresa un nuevo miembro del grupo. Y posiblemente está 2-3 meses en el grupo que han conformado. Tal vez ustedes dirán, no, es que es nuevo esta persona y además tiene cierta determinada edad y creo que no, que debería conocer más al grupo y obviamente le falta experiencia. Es un ejemplo, que cosa que obviamente con el tiempo ha cambiado. Entonces, estos puntos o estas características biográficas, demográficas de cada uno de los miembros del grupo pueden incidir en el comportamiento del grupo y obviamente en el comportamiento de cada uno de los individuos del grupo. Vámonos al otro punto, ¿no? Características. Seguimos con las características biográficas o demográficas de los miembros del grupo, hablando desde un punto del género, ya sea femenino o masculino, ¿no? Después mencionamos sobre las características de la raza y de las etnias, ¿no? Por ejemplo, en este punto, tal vez ustedes se preguntarán, ¿será que anteriormente el género influía mucho en los grupos? O sea, en hacer perteneciente a una persona o un miembro de una persona a un determinado grupo. Posiblemente hace años sí había, ¿no? Sí había estas características en un enfoque muy discriminatorio, por así decirlo, en el cual creían que la participación de las mujeres no era tan relevante en ciertos grupos. Ahora actualmente esa visión ha cambiado. Entonces, este punto también es relevante cuando se conforman los grupos y estas características biográficas o demográficas de cada uno de los miembros del grupo pueden incidir en ciertos comportamientos del grupo, ¿no? Luego de eso, tenemos lo que es la raza y características étnicas. Claro está que cada individuo, cada persona tiene ciertas características étnicas. Puede ser que en una empresa determinada, si es una empresa, por así decirlo, local, que está en todas las regionales de Bolivia. Y un ejemplo, un paceño se fue a trabajar a Santa Cruz. Y en Santa Cruz está también un cochabambino, está también un potosino, entonces hay varias diversidad de personas con distintas características muy variables con su cultura y con sus etnias, porque cabe recalcar que cada departamento tiene ciertas características, ¿no? Referente a su cultura y distintas etnias que manejan, ¿no? Y obviamente anteriormente se conocía o se categorizaba a los seres humanos como raza, pero actualmente no se hace eso, ¿no? Ha cambiado este enfoque. Y ahora se dicen características étnicas, ¿no? Este punto le voy a dar acá una pequeña definición de qué es la raza o qué antes creían que era, ¿no? Bueno, como raza se denomina cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, cuyas características diferenciales son transmitidas genéticamente por herencia. La palabra como tal proviene del latín radiant race, ¿no? Entonces acá nos menciona que antes se subdividían y se conformaban grupos según las especies, pero ahora eso ya no. Ahora ya no hay este tipo de raza o especies, ¿no? Entonces acá nos comenta, ¿no? Que raza humana. Como raza eran denominados
los diferentes grupos humanos, que probablemente el planeta, de acuerdo con diversos sistemas de clasificación usados sobre todo entre los siglos XVIII y XX, se pensó durante siglos que los seres humanos podían ser separados por razas, cosa que ahora ha cambiado, tomando en consideración sus características físicas como el color de su piel, el cabello, el ángulo facial o la forma del cráneo. De ahí que tradicionalmente se haya dividido las especies humanas en tres grandes razas: la blanca o caucásica, la amarilla o mongoliaida y la negra o la negroide, ¿no? Cosa que esto ya se considera como términos discriminativos y que esto ha cambiado ahora en la actualidad. No obstante, en la actualidad, ¿no? Aquí nos dice, se considera que la especie humana no se encuentra dividida en razas, sino que todas descendemos de un tronco común, y que en este sentido la separación por razas no es más que una convención y una arbitrariedad que no tiene bases científicas. Este punto no tiene bases científicas y que mucho menos implica jerarquía alguna, ¿no? De ahí que como alternativamente el concepto de raza se opta más bien por etnia, por nuestras características étnicas. Es este punto que es muy relevante en las organizaciones y ustedes lo van a ver y que se debe trabajar mucho, ¿no? Porque esto incide en el comportamiento de un grupo, dependiendo cómo sean los miembros del grupo, ¿no? Luego de ello tenemos las características de personalidad que se debe tomar muy en cuenta en cada uno de los miembros del grupo y que es importante conocerlo, ¿no? Posterior a eso tenemos lo que es las aptitudes y capacidades intelectuales. Nos vamos a ir a la pequeña definición que nos dan, porque será importante conocer las características de personalidad de cada uno de los miembros del grupo. Nos dice acá, ¿no? Influencia de las características de personalidad sobre el comportamiento del grupo. Entonces nos dice que si conocemos bien las características del grupo, podremos dar solución a ciertas problemáticas que se manifiesten en nuestro grupo, porque las características de personalidad de cada uno de los componentes del grupo influyen en el comportamiento del grupo. Ahora, aquí nos menciona Shaw lo siguiente. Entre las conclusiones más importantes de los estudios realizados hasta la fecha, en relación con estos factores, que es las características de personalidad, en 1976 presentaban los siguientes puntos. Los individuos autoritarios exigían un comportamiento autocrático y exigente ante las demandas de los miembros del grupo y se conformaban a la opinión de la mayoría con más facilidad manifestando una conducta autoritaria. El individuo con una orientación positiva hacia los demás miembros, ¿no? Impulsaba la interacción social, la cohesión y la moral en los grupos de los miembros, en los grupos que pertenecían estos individuos, y mostraban una orientación posiblemente tal vez negativa hacia cosas inhibidas que generaban ciertos procedimientos y eso generaba en cada individuo cierto cambio, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir Shaw? Que gracias a las investigaciones han deducido que hay cierto tipo de comportamientos en las personas, que es muy diferente de la una a la otra. Acá nos habla de un caso de una persona autoritaria y aquí nos habla de un caso de una persona democrática, de una persona que manifestaba o transmitía una orientación positiva a diferencia de esta persona. Es por ello la importancia del estudio de las características de personalidad, de que cada persona no es igual que otra persona, que son muy diferentes. Por eso la importancia de estudiar esto de las características de la personalidad. Y acá ya les había hecho un pequeño ejemplo anteriormente, les había comentado y les había conversado sobre el jefe de área y un jefe de área que tiene conductas histéricas y un jefe de área que tiene conductas conservadoras, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Como acá hemos visualizado, dos ejemplos. Y gracias a estos dos puntos o estas investigaciones comprobadas, se da a entender que es importante fijarnos en las características de personalidad de cada individuo, que es parte del grupo. Ahora, continuemos.
Acá también nos menciona en las investigaciones, las personas con sensibilidad social tienden a compararse de un modo que favorece sus aceptaciones por parte de los demás miembros del grupo y eficacia de este. Entonces debemos verificar el comportamiento de las personas según sus características, ¿no? Acá nos habla de una persona sensible social, que tiene ciertos comportamientos para congraciar con los miembros del grupo. Después nos menciona otro punto, ¿no? Acá, los individuos ascendentes suelen mostrar una conducta dominante. Bueno, acá nos dice que hay personas, que muestran ciertos comportamientos para ascender a ciertos puestos y su conducta es dominante, ¿no? Es otro tipo de persona. Cuando mayor sea la confianza que inspira un miembro del grupo a los demás, más probable resulta que emerja como líder, ¿no? Acá nos habla de una característica de otra persona, que si la persona manifiesta conductas de inspiración en el grupo, va a generar o que se lo visualice como un líder, ¿no? Es otra característica de otra persona. Ahora, acá nos habla también los miembros que exhiben un comportamiento no convencional, al igual que los que muestran un alto nivel de ansiedad, tienden a inhibir el funcionamiento eficaz del grupo, mientras que los miembros que muestran equilibrio personal contribuyen a la eficacia y a la funcionalidad del grupo, ¿no? Entonces acá nos habla de otro tipo de personas que que los miembros del grupo que sean personas más convencionales y muestren alto nivel de ansiedad, eso va a generar o nos va a entender que las funciones del grupo posiblemente puedan cambiar, mientras que los miembros que muestran equilibrio personal van a contribuir a la eficacia del funcionamiento, a diferencia de estas personas con ansiedad que posiblemente tal vez no contribuyan a la eficacia del funcionamiento del grupo. Entonces, ¿han visto en estos ejemplos? Nos da a entender que hay variedad de personas con distintas características y su personalidad es muy diferente y variada. Ahora, hablemos un poquito de las aptitudes y capacidades intelectuales. ¿Qué nos dice? Nos dice que cada miembro del grupo tiene sus aptitudes y sus capacidades intelectuales. Nivel de aptitud e inteligencia de los miembros del grupo, que es muy relevante, lo cual cada uno de los miembros del grupo contribuye y aporta en el grupo. La capacidad intelectual y las aptitudes tanto generales y específicas tienen una relación con el rendimiento, liderazgo, participación, conformidad, implicando en el comportamiento grupal, ¿no? Entonces eso se va a manifestar por medio de su comportamiento y eso lo va a implicar con la conducta del grupo, ¿no? En la mayor participación e influencia en las decisiones de los grupos, de los miembros más inteligentes y capacitados se vuelven como una referencia para otros miembros del grupo, ¿no? Entonces se puede decir que las personas que se visualizan y que se hacen ver como personas inteligentes, con capacidades y habilidades, van a ser referentes para los miembros del grupo. Por eso la importancia de las aptitudes y capacidades intelectuales de cada uno de los miembros del grupo, porque a su manera ellos aportan con todo el grupo. Bueno, estimados estudiantes, hasta este punto habremos llegado la finalización relacionado al avance de la materia con el punto del entorno personal grupal y por supuesto con el tamaño del grupo, ¿no? Ante cualquier duda yo estaría atenta esperando sus consultas, sus opiniones y daríamos finalidad a este punto. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Nos vemos en clase y por supuesto las consultas, las dudas las vamos a discrepar por medio de la plataforma del Zoom. Tenemos un tiempo limitado, pero ahí es donde tenemos que retroalimentarnos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberme dado la oportunidad de haber compartido el contenido de la materia. Saludos.